¿Habrá Biblia? Abra su Biblia o encienda su Biblia, es lo mismo. Vamos a Antes de empezar quisiera hacerle una pregunta. A ver, levanta la mano, ¿quién cree en Dios? Todos, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién no cree en Dios? Ahí verá cómo esperábamos. Ahora sí vamos al texto. Marcos 9. Y vamos a dar lectura del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29. ¿Ya lo tienes? Si no, ya está acá en la pantalla. Lo voy a ir leyendo, hermano, y me va siguiendo con la vista, por favor. Dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre mío, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí. Amado Dios, te rogamos, Padre Santo, que en estos momentos seas tú tomando el control total de este tiempo, de este espacio, de las palabras, Señor, que aquí se han de hablar. Padre mío, tu pueblo, tu iglesia no necesita el consejo de un hombre, sino el consejo divino, el tuyo, Señor. Permite, Padre Santo, que en esta noche todo lo que se diga aquí sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Amado Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que hoy han dejado de un lado sus cosas, sus tareas, sus trabajos para poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, hermano. Y unos capítulos anteriores había pasado lo que es lo que le llaman la transfiguración, ¿verdad? De hecho, investigando para este estudio, hay una pintura muy famosa, hermano Miguel, de Rafael, donde él plasma lo que es la transfiguración, y debajo de Jesús y los discípulos Elías y Moisés, la escena de la que acabamos de dar lectura. Es un cuadro muy famoso que dicen que lo tienen ahí en los archivos del Vaticano, pero muy reconocida la pintura. Y esto no es la primera vez que
que vemos en la Biblia que pasa algo sorprendente, ¿no? Algo maravilloso donde Dios muestra toda su gloria y automáticamente después nos encontramos con una situación de caos, una situación difícil. Por ejemplo, cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, que subió al monte, cuando iba descendiendo de ahí, vio como el pueblo de Israel estaba adorando a una figura hecha en oro, ¿verdad? Elías también baja del monte de un momento maravilloso que tuvo ahí con el Señor y se da cuenta que bajando se topa como que con su realidad, ¿no? De que lo querían matar. Jesús mismo, hermano, después de que se bautizó, dice la Escritura que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. En ese momento, cuando Jesús fue bautizado, como vimos que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, ¿verdad? Un momento glorioso de la manifestación de Dios. Inmediatamente pasamos a una situación complicada. ¿Y cuántas veces nos ha pasado así, hermano? Que de repente estamos bien entrados con Dios, todo va marchando de maravilla, pareciera que no hay ningún problema en nuestra vida, hermana, y de repente se nos viene la situación complicada, ¿verdad? Entonces, hermano, quisiera yo que el día de hoy viéramos esta historia, hermana Damaris, y no enfocarnos tanto en el milagro. La Biblia está llena de ejemplos donde Jesús hace un milagro. Es sorprendente, claro, ¿verdad? Pero quisiera que esta noche nos enfocáramos en el aprendizaje que hay, lo que el Señor Jesucristo se preocupa por enseñarle a toda la gente presente a través del milagro. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. ¿Y qué está enseñando Jesús en este pasaje? Más que nada, hermano, es la importancia de la fe. Y como la palabra de Dios, hermano, sabemos que es viva y eficaz y es para siempre, por lo tanto, esta enseñanza es también para nosotros hoy día, ¿verdad? No nomás para aquella gente, sino también para nosotros. Entonces, vamos a tratar de ver 3 puntos en este estudio, que es la necesidad de la fe, la necesidad de creer y obedecer ante la duda y las pruebas, y la necesidad de depender del Señor diariamente en nuestro camino de obediencia. Vamos a comenzar con la necesidad de la fe, que fue una de las 3 cosas que nuestro Señor Jesucristo enseñó mediante este milagro. Y vamos a ir desglosando la historia, hermano. Dice el 14, en el 15, que vemos cuando Jesús va bajando del monte y se encuentra con la siguiente escena, ¿verdad? Hay una disputa ahí, hay un escándalo, todos discutiendo. Yo me imagino ahí la gente manoteando, haciendo ademanes, unos gritando, otros corriendo. Y el Señor Jesucristo viene y se topa con esta situación. Pero inmediatamente cuando la gente le ve, todos como que se asombran, ¿no? Es Jesús, es Jesús. Yo me acuerdo que de chiquito me gustaba cómo cantaba Michael Jackson y veía los videos, ¿no? Cómo la gente lo veían y las mujeres, ¿no? Cómo gritaban y se emocionaban y les aventaban prendas de ropa y todo un caos. Por ejemplo, llegué a ver videos de los Beatles también, ¿no? Los Beatles, como también la gente, eran muy famosos estos cantantes. Entonces yo me imagino que posiblemente así también ellos, ¿no? Cuando vieron a Jesús, voltean a verlo. La fama de Jesús ya era sorprendente, porque todo lo que él hacía llegaba a la voz a los oídos de todo el mundo. De ahí de los de la región, de todo el pueblo de Israel. Sabían que él podía hacer milagros, que él sanaba enfermos, que él sacaba demonios, que alimentaba gente. Y mucha gente sabía ya de él, era famoso también. Pero yo quiero pensar también que posiblemente cuando lo vieron, en él vieron esperanza. Me imagino la cara también de los discípulos al verlo, porque estaban confrontándose con los maestros de la ley
cuando lo vieron, dijeron, sí, ahí viene nuestro maestro, ¿no? Él nos va a defender en esta situación, Él nos va a ayudar con lo que estamos pasando. Inmediatamente Él les pregunta, ¿qué está pasando? Y sorprende, hermano, que antes de que los maestros de la ley o los discípulos le contesten a Jesús, alguien entre la multitud alza la voz. Ajá. El padre de este muchacho es el que dice en el versículo 17: y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trájate a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, hermano, le decía yo que mientras Jesús estaba en el monte, esta escena estaba pasando abajo. Un papá trae a su hijo, porque él había escuchado también, posiblemente, que los discípulos también tenían esa autoridad contra los demonios, ¿verdad? Tenían la capacidad también de poder sanar. En un principio él venía a buscar a Jesús, pero al no encontrar a Jesús, acude con los discípulos. Y él les pide ayuda, ¿no? Y los discípulos no pueden. Entonces se arma ahí como que la disputa. Y recordemos, hermano, que un discípulo representa a su maestro. Ajá. Un discípulo representa a aquel a quien sigue. Y en este caso, como los discípulos no pudieron, quiero pensar que los maestros de la ley se aprovecharon de esa situación para empezar a atacar, como en otras ocasiones, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo quiero pensar que a los discípulos les empezaron a decir, ¿ya vieron? Es que su maestro no es un charlatán, su maestro es un maestro falso, él no tiene autoridad sobre los demonios, porque siempre buscaban hacerlo quedar mal para ensuciar su nombre. Entonces estos maestros de la ley estaban aprovechándose de la situación para atacar a los discípulos, pero más que nada a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, aquí notemos algo muy importante, que a pesar de todo el ajetreo, todo el escándalo que se estaba viendo y posiblemente las mentiras que se estaban levantando en contra de los discípulos y del mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo aquí no muestra interés en tratar de solucionar esa disputa. Ajá. Sino que él vemos que él se muestra indignado, se muestra irritado por la siguiente situación. El 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. La pregunta aquí, hermano, es, ¿a quién está reprendiendo nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién está diciendo estas palabras? ¿A los discípulos? ¿A la multitud? ¿A los maestros de la ley? ¿Al Padre? ¿A quién está reprendiendo aquí? ¿Quién es esta generación incrédula de la que él habla? Entonces aquí nos tendremos que hacer la pregunta, ¿a quién le falta la fe? De las personas que están ahí, ¿a quién le faltaba la fe? Primero que nada vemos que a los maestros, ¿no? Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos no creían en Él. Ajá, no tenían fe en que Él era el enviado por Dios. El padre del niño creía, pero como que no creía. También había duda ahí. Los discípulos igual, ellos no tenían la fe suficiente como para poder hacer lo que intentaron hacer, y lo vemos claramente en Mateo 17,
dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Entonces, hermano, la reprensión de Jesús era para todos los que estaban ahí. Tanto el padre del niño, la demás gente, los maestros de la ley y sus propios discípulos. Pero ¿y por qué el Señor Jesús se muestra indignado, se muestra como irritado, no enojado ante esa falta de fe? La misma palabra, hermano, nos da la respuesta. Dice la Biblia que porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. Y es que, hermano, nosotros andamos por fe y no por vista. La única manera de poder agradar a Dios es tener fe. La única manera de poder ser salvos es creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su obra redentora. Entonces, hermano, la fe es fundamental para todo aquel que se quiera hacer llamar cristiano. Uh-huh. Y también es fundamental para nuestra relación con Dios. Ajá. Y estudiando esta historia, hermano, me acuerdo que mis papás en un tiempo participaron en unas reuniones de matrimonios. Y había ahí un matrimonio y estaba exponiendo unas palabras una esposa. Estaba un matrimonio ahí. Y la esposa empezó a decir que su hijo se había acercado con ella para comentarle que de una noviecita que tenía y que estaba muy emocionado y que después habían como que quebrado y estaba muy triste, inconsolable el muchacho este. El papá estaba escuchando. Ajá. Y el papá se sintió pero indignado. Empezó a enojarse ahí enfrente de todos. Y le empezaron a... ¿Qué tienes? No, estoy enojado. ¿Pero por qué? Es que ya yo tengo una buena relación con mi hijo. O sea, esto me lo tuvo que haber platicado a mí. Yo no sé por qué no me tuvo la confianza a mí. O sea, ¿cuántas veces he hablado con él? Somos los mejores amigos y todo. Y no me tuvo la confianza. Y estoy enojado por eso. ¿Cómo es posible que se haya ido mejor a decirle a su mamá? Y no a mí, eso es cosa de hombres. Él empezó a decir eso, ¿no? Y yo decía, bueno, si este hombre pudo sentir eso, ¿qué no sentirá Dios, hermano? Cuando nosotros decidimos no confiar en Él, ¿no? Cuando nuestra fe se deposita en algo más y menos en Dios. O cuando ya todo falló y vamos a Dios. Imagínense nada más cómo lo haremos sentir, hermano. Uh-huh. Entonces, hermano, le decía que la fe es una necesidad si realmente queremos agradar a Dios y seguir a Jesucristo. Uh-huh. Y hablando de fe, hermano, yo quisiera confesarle que muchas veces en oración yo le he entregado mis cargas a Dios, ¿no? Le he entregado mis problemas. Señor, mira, te entrego esta situación, no puedo con ella. Le digo, toma tú el control, ayúdame. Pero muchas veces, hermano, incluso, la verdad, le soy sincero, he perdido hasta la cuenta, hermano Miguel, de cuando la situación se empieza a complicar, inmediatamente como que otra vez, no, ¿sabes qué? Mejor regrésamelo. Ya no te lo dejo, regrésamelo. Yo me voy a hacer cargo. Ajá, ¿cuántas veces hemos hecho eso? Que decimos, ¿no? Una cosa, pero al final actuamos de otra manera. Y esto nos lleva, hermano, a nuestro segundo punto, la necesidad de creer y obedecer ante la duda
y las pruebas. Entonces, hermano, como seguidores de Cristo tenemos que entender que necesitamos obedecer ante las dudas y ante las pruebas. Vamos al 20. Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Aquí me llama algo la atención, hermana Damaris. Si se supone, ¿por qué le pregunta a Jesús esto al papá del niño? ¿No se supone que tenemos un Dios omnisciente y que Él todo lo sabe y que Él todo lo conoce? ¿O será que de repente como que, ay, ¿quién será este muchachito? ¿Quién será? ¿Desde cuándo estará así, no? ¿Qué voy a hacer por él? Así como que de repente se le olvidó y pues a ver, le voy a preguntar al papá, ¿no? A ver que me recuerde. ¿Será que eso es lo que estaba pasando? ¿Que por eso fue la pregunta? Hermano, esta pregunta yo creo que es porque Jesús quiere demostrar al Padre que Él está interesado también en él, que Él está interesado en su vida, que Él no quiere que el Padre llegue a pensar o que llegue a ver a nuestro Señor Jesucristo nada más como, ay sí, Jesús es el que sana a los enfermos, Jesús es el que saca demonios, ¿no? Como pasaba en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel quería ver a Dios como un amuleto de la buena suerte. Lo que pasó con el arca. Jesús no quiere, hermano, que tú y yo le veamos así. Que tú y yo nada más creamos que Él es como que... ¿Cómo? Milagrero, dice la hermana. Que no nada más recurramos a Él cuando necesitemos de algo. Él está, hermanos, en la mejor disposición de que seamos íntimos, de que seamos amigos, de que podamos... Él está interesado en nuestra vida, hermano, en toda nuestra vida, no nomás en un simple problema, sino en todo. Regresamos otra vez al Padre, hermano. Imagínate todo el tiempo que llevaba ya en esta situación. Su fe estaba teniendo una batalla con su incredulidad. Lleva al niño ante los discípulos y ellos fallan. Imagínate el golpe que fue para su fe. Prácticamente se la destrozaron. De por sí era como que incrédulo. Va a buscar al Señor Jesús, no lo encuentra, va con los discípulos y los discípulos no pueden, ¿qué onda? Y por eso le dice a Jesús lo siguiente, mire, en el 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo leí esto, hermano, y me llamó mucho la atención que este padre no le dice, Señor, si es tu voluntad, sana a mi hijo. No le dice así. No le dice, Señor, si te place, si quieres, por favor, sana a mi hijo. Tampoco le dice, ten misericordia, te ruego que tengas misericordia, por amor, por bondad, por lo que tú quieras. No, nada de eso. Él le dice, si puedes. Ahí estamos notando duda, incredulidad.
Y es que, hermano, quisiera que tratáramos de entender a este padre, ¿no? Imagínate todos los años que ya pasó con esa situación. Ajá, y te decía yo, él debe haber pensado, ok, si los discípulos no pudieron, posiblemente también él no pueda. Yo les decía que los discípulos representaban a su maestro. Ajá. Tal vez por su pensamiento pasó, si ellos no pudieron, lo más seguro es que tal vez él tampoco pueda. Y no sabemos exactamente todo lo que pasa por la mente de este padre, pero lo que sí vemos es que él tiene duda en su corazón. Ajá. Y si hay un pasaje o una situación donde tal vez nuestro Señor Jesucristo se pudo haber negado a algo, hermano Miguel, yo creo que ha de ser esta, ¿no? Por la manera en que el hombre se acerca a Él, dice, pues si puedes, ayúdanos. Y tal vez nuestro Señor Jesucristo le puede haber contestado, mira, ¿sabes qué? Vete a tu casa, llévate a tu hijo y cuando tengas fe, cuando creas que a lo mejor sí puedo hacer algo, pues te das otra vueltecita, ¿no? Y ya vemos si podemos hacer algo, ¿no? Pero tan grande, hermano, es la misericordia y el amor de Dios que Jesús no lo ignora. Y en el 23, hermano, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional, me gusta cómo lo dice. El 23, la Nueva Versión Internacional, lo traduce así. Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Veamos, hermano, cómo Jesús, lejos de alterarse, lejos de decir, oye, ¿cómo que si puedo? O sea, ¿tienes idea de con quién estás hablando? ¿Sabes acaso quién soy yo? De una manera tranquila, ajá, le está diciendo al hombre, mira, es que el problema no está en mi capacidad, sino el problema está en la capacidad que tú tengas de creerlo. Ajá. Y aquí, hermano, me gustaría aclarar algo. Que Jesús dice, al que cree todo le es posible. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? ¿Que únicamente basta con creer para que algo pueda ser posible? ¿Creer en qué? ¿Alguna vez leí un libro que hablaba, el libro se llamaba Piense y hágase rico? Un libro totalmente humanista, ¿verdad? Donde el libro decía que cualquier cosa que uno quiera tener, o que tú quieras, basta con que lo desees. Te metas ese pensamiento tan profundo en tu mente y lo desees como nunca has deseado nada en la vida. Y va a ser tanto tu deseo que vas a empezar a hacer cosas para que ese deseo se pueda transmutar y lo puedas ver en algo físico. Así decía el libro. Y ponía ejemplos de infinidad de cosas. Pero partía de un deseo, de creer que tú lo podías tener. Ajá. Y hay mucha gente que enseña esto. Tú vas a un psicólogo y te dice, en pocas palabras, eso. Mira, tú eres el dueño y el amo del universo. Tú puedes hacer lo que tú te dispongas. Tú eres una persona especial. Te levantan la autoestima, te levantan el ánimo. Pero nuestro Señor Jesucristo no se está refiriendo a esto. Él se está refiriendo, hermano, a su persona. Él está enseñando, hermano, a este padre. Ok, si tú puedes creer que yo soy quien digo ser, verás la gloria de Dios y el poder de Dios. Ajá.
Entonces, hermano, nosotros no causamos las cosas, no causamos que las cosas sucedan solo por creerlas. Solo por querer que sucederán, no van a pasar. A nosotros, hermanos, nos toca creer que tenemos un Dios que tiene todo bajo control y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Cuando nuestra fe, hermano, está en Dios, eso nos lleva a meternos en oración. Eso nos lleva a creer en su palabra. Eso nos lleva, hermano, a tener expectativas de que Dios va a actuar y contestar ¿a qué? A nuestras oraciones. Y en ese momento, hermano, podremos ver cómo Dios obra. Que nada es imposible para Él. No para nosotros, sino para Él. Ahora entonces, hermano, notemos la respuesta del Padre ante lo que le dice Jesús. A mí realmente me impactó esta respuesta porque es una respuesta muy cruda. Es una respuesta llena de sinceridad, hermano. Me encanta cómo lo dice porque el Padre lo hace ver todo transparente. 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, hermano, el padre estaba diciendo: ok, sí creo, pero también dudo a la vez, dudo de que se pueda hacer esto. ¿Qué está pasando ahí entonces? Sí, pero no. De hecho, así se llama el título de este estudio: sí, pero no. Entonces vemos, hermano, que hay una lucha en este padre, en su fe. Por un lado sí cree, pero por otro lado también no cree. Y aquí lo importante de esto, hermano, es lo que este padre decide hacer con su incredulidad. Él se la confiesa, él se la entrega al Señor y le dice: mira, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y yo pensaba, hermano, bueno, ¿cuántas veces nosotros le hemos orado así al Señor de esa manera tan sincera, no? Porque normalmente nos preguntan: ¿quién cree en Dios? Yo. ¿Y quién cree que puede hacer esto? Sí, yo. Pero le decía anteriormente, cuando vienen los problemas, cuando ya nos metemos en una situación realmente complicada, hermano, porque mientras todo marche bien, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Pero cuando ya viene realmente la situación complicada, ya no es tan fácil creer en Dios. Ya te empieza a entrar la duda, ya empiezas en una lucha, en una batalla, tu fe y la duda. Aquí lo importante, hermano, es que este padre decidió sincerarse con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué crees, hermano? Que esa poquita fe que él tenía, porque era muy poquita su fe por toda la situación que estaba pasando, pero así de chiquitita, hermano, fue suficiente para nuestro Señor Jesucristo. Él lo aceptó y Él sanó a su hijo. ¿Por qué crees que lo sanó? Claro, por su fe. Sí. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Que nuestro Señor Jesucristo no está tan interesado en que si tu fe es demasiado grande, demasiado pequeña, claro que si es demasiado grande, qué mejor, ¿verdad? Pero por muy pequeñita que sea, hermano, a Él lo que le interesa, ¿en qué estás poniendo ese poquito de fe que tú tienes? ¿En qué lo pones? ¿Realmente lo estás poniendo en Dios? ¿O lo estás poniendo en tu dinero? ¿Lo estás poniendo en lo que tú tienes? ¿En tus relaciones? ¿En tus estudios?
¿En qué estás poniendo? ¿En tu trabajo? ¿En qué estás poniendo ese poquito de fe que tú tienes? Y fíjate que yo nunca había analizado, hermana, por qué dice la palabra, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿no? Ajá. Nunca me había puesto a analizar el por qué nuestro Señor Jesucristo dijo eso. Ahora como que ya estudiando eso me queda como que más claro, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo en toda su sabiduría, hermano, Él sabía que tú y yo íbamos a batallar con la incredulidad, que nuestra fe posiblemente iba a ser muy pequeñita. Él en ningún momento de las Escrituras vemos exigiendo que tengamos una fe enorme, ¿verdad? Ok, vas a tener una fe pequeñita, pero que sea en mí. Con eso basta, hermano. Entonces, la pregunta sería entonces, ¿lucharemos entonces nosotros con la duda, hermano? Claro que sí, ¿verdad? ¿Quién no lucha con la duda? ¿Quién a veces obedecemos la palabra así, pero en nuestro corazón decimos, Señor, ¿seguro que no hay otra manera de hacer las cosas? Hay momentos en nuestra fe donde es fuerte, le decía, cuando las cosas marchan bien, ¿no? Pero cuando viene ya la tempestad, como dice la palabra, nos cuesta trabajo confiar en Dios cuando la situación no parece estar a nuestro favor. Y es que de repente, hermano, ¿quién se esperaría perder el trabajo? ¿Quién esperaría enfermarse de repente? ¿O qué iglesia esperaría pasar por tiempos difíciles? Y cuando todo eso pasa, es cuando estamos o somos tentados a dudar de la capacidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermano, necesitamos llevar esas dudas al Señor, entregárselas, decirle, ok, sincerarnos con Él, para que podamos ver todo su poder, hermano, obrando en nuestra vida. Y fíjate que a veces es difícil confiar en Dios, hermano Miguel, ¿no? Tomar la decisión, bueno, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, voy a confiar. Ajá. Pero cuando se empieza a complicar la cosa, vamos a pasar al 25. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Imagínate ahora la situación del padre, ¿no? Después de que él estaba en esa lucha de sí creo, pero no, y decide ser sincero con el Señor, le dice, ok, creo en ti, pero también tengo duda, ayúdame con esa incredulidad y deja que el Señor actúe. Y de repente se le presenta esta situación. Yo me imagino, hermano, que en lo que pasaba todo esto, como que fueron los momentos más largos de la vida de este padre, ¿no? Como que al ver que no reaccionaba el muchacho y la gente empezaba a decir, ya se murió. Qué feo ha de ser esta situación. Ajá. Que el padre diga, ¿cómo puede ser posible? Si yo ya decidí confiar en él. Creo que me salió peor la cosa. Mejor me hubiera ido para mi casa con mi muchacho. Al menos aún todavía lo tuviera. Y muchas veces, hermano, cuando empezamos a pasar por este tipo de situaciones, aunque ya hayamos decidido poner nuestra fe en Dios, muchos de nosotros quisiéramos mejor regresarnos o muchos lo hacen, regresarse a lo que éramos antes. Muchos deciden u optan por abandonar la fe. ¿Por qué? Porque al parecer la situación se complica más y decido poner mi fe
en Dios. ¿Y qué vamos a hacer, hermano, en esos momentos? Seguir confiando en Él. Cuando la situación esté más complicada, hermano, lo que tenemos que hacer es seguir confiando en Él. Seguir obedeciéndole, hermano. No importa qué tan fuerte sea la prueba, qué tan grande o qué tan pequeña sea nuestra fe, sino que simplemente esté depositada en Él. Seguir confiando, hermano, en que Él tiene todo bajo control. Seguir congregándonos, hermano, aquí con los hermanos de la iglesia. Eso es lo que debemos de hacer cuando pasemos por esa situación devastadora. Seguir diezmando y ofrendando, ¿verdad? Aunque la situación se ponga difícil económicamente, eso es confiar en Dios. Eso es tener fe. Entonces, hermano, aquí cada quien decidirá qué hacer, ¿verdad? O confías de plano en Dios, o bien lo puedes sacar de tu barca y irte tú, navegar solito, tomar tú solito el control de tu vida. Y por último, la necesidad de depender del Señor diariamente en nuestro camino de obediencia. El 28 dice: cuando Él entró en casa y sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quisiera que fuéramos ahí en Lucas 9:1. Dice Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjese cómo aquí dice autoridad sobre todos los demonios. Todos. Y entonces, ¿qué pasó con este? ¿Por qué no pudieron echarlo fuera? Entonces les dio como que autoridad por unos días nada más y de repente ya la autoridad, como por arte de magia, se iba a acabar. ¿O qué pasó ahí? Los discípulos estaban así como que inquietantes, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué no pudimos? Y deciden ya, posiblemente para no ser avergonzados ante los demás, ya estando solos con nuestro Señor Jesucristo, le preguntan, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Uh-huh. En algunos manuscritos, en algunos documentos que estuve leyendo, decía que los manuscritos originales únicamente dicen oración, que lo de ayuno ya se le agregó después. Pero vamos, no hay nada en contra del ayuno, de hecho es bíblico el ayuno, ¿verdad? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo quiere hacer más énfasis en lo que es la oración. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó en esta situación? Yo me imagino, hermano, a los discípulos, porque ya lo habían hecho antes. Ajá. Ya habían sanado personas, ya habían expulsado demonios. Yo me imagino que ellos entraron como que en confianza, ¿no? Y ven al padre venir con el hijo y le llaman, ¡Ey! Otro endemoniado. Ya sabemos qué hacer, vamos a apurarnos porque pues ya hace hambrita, ¿no? Y están ahí, de repente no pasa nada. No pueden. Este tipo de mentalidad, hermano, que posiblemente los discípulos habían adquirido, no comunica una dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, sino una dependencia en sus experiencias. Ajá. Una dependencia en sus éxitos pasados. Ellos ya lo habían hecho antes. ¿Qué más daba hacer otro? Y es por eso que el Señor les dice, es que no se trataba de
de tener la confianza en sus experiencias pasadas, sino en mí. Lo que había pasado, hermano, era que los discípulos habían dejado de depender de nuestro Señor Jesucristo. Se les hizo tan común tal vez esto que ellos realizaban, que dijeron, bueno, ya lo hemos hecho, sí podemos. ¿Y qué hubo? A la mera hora no se pudo. Por eso Jesucristo los exhorta a que se metan en oración. Y es que, hermano, en la oración, hermano, es donde le podemos decir a Dios, sí, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros pasamos. Una oración, hermano, demuestra dependencia del Señor. Y somos llamados a depender únicamente de Él. Día tras día, hermano. Día tras día. No únicamente los jueves de oración, no únicamente los martes que hay culto o los domingos que hay culto también. Y eso creo que cada vez se ha notado más. Y si no, pues miremos, ¿no? Como que la gente no sé si no le guste orar, o tal vez no estamos reconociendo esa dependencia que debemos de tener absoluta de nuestro Dios. Tal vez nos está pasando lo que a los discípulos, ¿no? Que como creemos que si no oramos no pasa nada, y estamos dependiendo más de nuestros éxitos pasados, de nuestras experiencias pasadas. Ah, sí, total, ya me la sé, ya sé qué hacer. Se me presenta una situación, ya sé cómo actuar. No. Somos llamados, hermano, a depender únicamente de Dios y mediante la oración. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y si en nuestro corazón, hermano, estamos como este padre que está luchando contra esa incredulidad, que creemos en el Dios todopoderoso, en el Dios eterno, en el que creó todo el universo, el que creó la vida, pero que creemos que a lo mejor nuestro problema no lo puede resolver, es porque hay duda en nuestro corazón. Y le decía yo, esta historia nos vamos a enfocar en la enseñanza que Jesús da al Padre mediante el milagro, no en el milagro, en la enseñanza. Y podemos ver, hermano, que aquí la mayor enseñanza que podemos sacar de este pasaje es que la oración lo es todo. La oración lo es todo, hermano. Usted puede leer la Biblia completa 3, 4, 5 veces. Incluso se puede saber todos los textos de memoria. Pero si no tiene una intimidad con Dios, usted no conoce de Dios, pero no a Dios. La oración, hermano, yo me atrevería a decir que es como el 95%. Sin oración, hermano, prácticamente no somos nada. Cuando empezamos nosotros, hermano, a practicar la oración, a mí me ha estado pasando estos últimos días. He estado metiéndome, pero bonito en la oración. Y he podido ver cómo Dios me va contestando a cada petición, a cada situación que me tiene paralizado. El Señor me va diciendo, mira, esto. Y al día siguiente, mira, esto también. Y al otro día, también esto. Y hermano, yo me conmuevo y digo, ¿cómo puede ser posible que el Dios que creó todo se tome la molestia para estarnos hablando de esa manera? O sea, nosotros haciendo nada. ¿Sí? ¿Cómo se lo puedo decir, hermano? Dios seguiría siendo Dios si nosotros no estuviéramos. Pero si Dios no estuviera con nosotros no estaríamos nada.
Yo le invito a que nos metamos en oración. Que mediante la oración, hermano, podamos demostrarle a Dios que únicamente dependemos de Él. Y verá, hermano, cómo Dios le va a contestar a todas sus dudas, a todas sus peticiones. Tal vez no de la manera que queremos, pero eso sí, hermano, téngalo por seguro que va a ser de la mejor manera. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y funciona como consuelo, Señor, para muchos de nosotros. Tu palabra, Señor, nos hace recordar que tú estás al pendiente de cada uno de tus hijos. Pero también, Señor, nos hace recordar que muchas veces te hemos hecho a un lado. Que muchas veces, Señor, hemos hasta gritado que creemos y confiamos y dependemos de ti, pero nuestras acciones demuestran otra cosa. El día de hoy, Señor, queremos pedirte perdón por todas esas situaciones en las que hemos dudado, porque la incredulidad, Señor, es un pecado contra ti. Porque es imposible, Señor, poder agradarte si no tenemos fe. Y hoy, Señor, como este hombre, queremos abrir nuestro corazón, ser sinceros contigo. Que la duda muchas veces ha tocado nuestra puerta y posiblemente muchas veces hemos decidido abrirle y acogerla a nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Así como este hombre, Señor, este padre que luchaba con la enfermedad de su hijo, que él decidió pedirte ayuda para poder sacar esa incredulidad, para poder borrar esa incredulidad, Señor. Así nosotros, Señor, el día de hoy, de una manera, Señor, humilde, te rogamos que seas tú también ayudándonos a quitar cada una de esas dudas que hay en nosotros. De igual manera, Señor, te rogamos para que día a día podamos depender únicamente de ti. Que podamos decir, Señor, ya a nuestra autosuficiencia, que podamos dejar de confiar más en otras cosas, que todo lo que nos ofrezca el mundo no llame nuestra atención, sino que mediante la oración, Señor, nosotros aprendamos a depender únicamente de ti. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese hábito, Señor, de oración, esa comunicación contigo, que no lo tengamos solamente como una simple plática contigo, Señor, sino que mediante la oración podamos exponerte, Señor, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Y de igual manera, Señor, que mediante la oración nosotros podamos sentir que tú estás interesado en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que hoy decidieron venir. Permite, Señor, que esta palabra que hoy tú les has dado la lleven por obra, Señor, que la llevemos por obra, que
que no se quede ahí como una simple predicación y ya. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús.